Bien, voy a leer la palabra del Señor para compartir esta mañana en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, un pasaje muy conocido por ustedes que son lectores de la Biblia, estudian la palabra y quiero referirme a un verso o que tomemos como base un versículo de la palabra del Señor allí, el verso 6. Tomarlo como base y dice la Biblia. Léalo, hermano Francisco, haga el favor. Evangelio según San Juan capítulo 4, versículo 6. Amén. San Juan 4:6 y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Hasta ahí, hermano? Gloria a Dios, amén. Entonces, tomando como referencia ese texto de la palabra del Señor, vamos a meditar en ella esta mañana. Y Jesús, el Todopoderoso, ¿cierto? La manifestación de Dios en carne, en su humanidad, se cansó. Y en ese cansancio buscó un lugar donde reposar. De allí que es importante que el hombre de Dios reconozca de una u otra manera o identifique en qué momento la visión, las expectativas ya no son las mismas, ¿cierto? Llega ese cansancio. Dirá alguien un año más, otra vez con este grupo de intercesión, de oración, y como que ya no le encontrará sentido a muchas cosas. Es el momento donde uno podría identificar estoy cansado. Y cansarse, hermanos, no es, pienso yo que mm, no es un tema de pecado, por así decirlo, ni un tema de flojera, ¿no? Es normal, es inherente al ser humano sentir o tener un episodio donde sus fuerzas ya no sean las mismas, su motivación ya no sea la misma. Entonces, como es un momento, es una situación, un estado inherente al ser humano, hay que tratar con él. Y ese tratar con él es escoger, en esta mañana donde queremos llegar, es escoger el lugar correcto para descansar, ya que si estoy cansado, pues lo lógico sería buscar dónde descansar. Y hay algunos ejemplos en la Biblia de personajes que según las escrituras, todo lo que está en la escritura es inspirado por Dios, uno, y dos, han sido dejadas allí o contenida la palabra del Señor para que la tengamos como ejemplo. Entonces hay algunos personajes y probablemente usted de esto ha escuchado muchas veces, pero siento de Dios que hoy es el momento oportuno para recordarlo. Y es que uno de ellos es Esaú. Allí en el libro de Génesis capítulo 25 en adelante, versos 27 más o menos, encontramos como un hombre mm, por el trabajo, ¿cierto? Un hombre que estaba diseñado o de una u otra manera su vida estaba en pro de trabajar en el campo, por así decirlo, y un día llegó cansado de hacer lo mismo, su trabajo, de pronto la jornada fue muy extenuante y se cansó, llegó cansado. Y ese momento de cansancio eh, llegó a su casa y no le dio siquiera de pronto para pensar en preparar algo para descansar, sino que en ese momento de cansancio su olfato percibió un olor agradable, por así decirlo, y quiso de eso.
y su adversario, porque hay que verlo en esta mañana o en este momento así a su hermano, le dijo, ah, claro, yo te doy de esto que estoy haciendo para que no tengas tú que hacerlo, pero a cambio de eso, véndeme tu primogenitura. A cambio de eso, la bendición que debe reposar en ti debe ser para mí. Y motivo del cansancio, digo yo, Saúl no valoró lo que significaría la bendición de Dios o la bendición de Dios a través de su padre, no valoró eso. Dijo, ¿y para qué me ha de servir esto a mí? Hágale, no hay problema, cambiémoslo. Porque estaba cansado y no pensó con claridad en ese momento. Y así muchas veces nos llegarán ofertas que parecen buenas en el momento, porque nos cogen en ese estado de cansancio y podríamos, y de una u otra manera irresponsablemente, cambiar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y ya conoce usted el desenlace. Esaú pierde, vende su primogenitura porque en el momento del cansancio no descansó donde debía, sino que intentó en ese momento llenar su vientre y punto. No le interesó nada más, incluso la misma bendición, la gloria del Señor. David, otro hombre que tuvo en su momento un cansancio, el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versos 15 al 17, encontramos un episodio. David, un hombre experto en la guerra, ya había matado gigantes, ya había hecho de una u otra manera retroceder a sus enemigos muchas veces, pero al final de su carrera, por así decirlo, eh, siguió en la inercia y es un peligro que cometemos muchos, o un error, perdón, que cometemos muchos y lo cual nos trae peligro. Y es que eh, se nos vuelve la vida creyente, cristiana, evangélica, por así decirlo, se nos vuelve una rutina y andamos ya en inercia, no, como que no, se dice en el mundo empresarial, no innovamos, por así decirlo, no seguimos en ese mejoramiento continuo, en eso que dice la Biblia, que ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. No seguimos en ello y nos mantenemos en una inercia porque nos ha funcionado, ya de una u otra manera tenemos la habilidad para manejar la espada y esto y lo otro. Y en esa inercia, David venía ya al final, por así decirlo, de su carrera, venía ya en esa inercia y le tocó enfrentar un problema y dijo, no, esta vez lo voy a hacer como las otras veces y no pasará nada, no hay problema. Pero dice el verso 15 allí que David se cansó, porque la inercia cansa, ¿cierto? Es un estado donde estamos ahí cansados. Y David, de una u otra manera, pierde la habilidad, por así decirlo, a raíz del cansancio. Y su enemigo vio esa debilidad, esa oportunidad y quiso matarlo. Intentó matarlo, pero bueno es Dios que llegó en su auxilio, uno de sus compañeros, uno de sus valientes, por así decirlo, y acabó con aquel gigante, gloria al nombre de Jesús. Y le dijo, usted no va a salir más con nosotros así, usted ya no va más a la guerra y no vaya a ser que por usted estar cansado, por venir en esa inercia, apague su lámpara. No, no queremos eso. Y sabe que esa inercia nos puede llevar a, de una u otra manera, a perder o a apagar esa lámpara, por así decirlo. Y eso lo vemos mucho en liderazgos en la iglesia, ¿cierto? No, es que aquí yo lo sé hacer así, así se ha hecho siempre, y no nos damos la oportunidad de aprender, pero quiera Dios que no descansemos en nuestra habilidad, sino que de una u otra manera alimentemos lo que sabemos, lo que el Señor nos ha permitido con la experiencia, con el aporte de otros, porque ahí David necesitó del aporte de alguien para poder salir de una situación de muerte, gloria al nombre de Jesús. No siempre es que como yo lo he hecho así, así ha de ser, no, hay que de una u otra manera buscar o permitir que seamos oxigenados en este camino para la honra y gloria del Señor. Uno muy famoso, Elías.
después de citar, de desafiar y vencer a los profetas de Baal y Acera, con tanta demostración de poder, un hombre, incluso algunos estudiosos le llaman como el profeta del fuego, ¿cierto? Y un hombre de poder, por así decirlo, y Santiago relata de él que era un hombre semejante a pasiones igualitas a las nuestras, gloria al nombre de Jesús, pero oró para que no lloviese y no llovió. Y llovió para que cayera la lluvia y llovió, gloria al nombre de Jesús. Entonces era un hombre de una u otra forma acostumbrado a ver la gloria de Dios. Y después de semejante hazaña, una mujer lo desafió y dijo, así como los mataste, te voy a matar. Y parece ser que cogió a Elías en su momento flaco o le dio del lado flaco, porque él ya venía pensando que era el único. Y, y ese pensamiento de que la gloria de Dios fluye a través de mí, le hizo temer por su vida. Dijo, ¿cómo me van a matar? Y salió a correr, huyó. Y en vez de descansar en la presencia del Señor, fue a descansar bajo un enebro. ¿Por qué? Porque ese enebro le ofrecía la sombra que él necesitaba en el desierto en ese momento. Y no se puso a ver que ese enebro era espinoso, que podía hacerle daño, gloria al nombre de Jesús, sino que dijo, no, yo necesito sombra, aquí me meto. ¿Y dónde descansamos hay veces? No, es que las inclemencias son tan fuertes que aquí me meto y no evaluamos dónde nos hemos metido para descansar, gloria al nombre de Jesús, y eso nos puede hacer daño. Pero bueno es Dios, que aunque él estaba allí bajo el enebro, en un lugar que podía hacerle daño y espinoso, el Señor le envió provisión. Porque entienda o entendamos algo en este momento, el que nos llamó es responsable. Hay padres irresponsables, madres irresponsables, esto y lo otro. Se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus responsabilidades, pero el Dios que nos ha llamado a nosotros, Él es un Dios responsable, porque dice su palabra, aunque ustedes me sean infieles, yo permanezco fiel, gloria al nombre de Jesús. Y si Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, es porque Él nos va a ayudar. Eso es irrefutable. Debemos en nosotros confiar. Y Dios le envía provisión y le dice, mi hijo, no es en ese lugar espinoso donde hay que descansar, es en el monte. Y el monte representa la presencia de Dios, gloria al nombre de Jesús. El monte representa el lugar, por así decirlo, donde habita Dios, si me lo permite decir en este momento, porque Dios está en todo lugar. Pero el salmista tiene que decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando Moisés se fue a encontrar con el Señor, subió al monte, gloria al nombre de Jesús. Y vemos cómo Elías prosigue su camino porque en la provisión que Dios le envía, le coma y beba, porque largo camino le resta. Claro, nos cansamos, hermanos, pero mientras estemos vivos, muchas cosas tenemos que hacer en Dios y para Dios, gloria al nombre. Todavía queda camino. Hemos venido de un 2021, un 2020, un año 2020, un año 2021, con una situación ajena a nuestra generación, por así decirlo, pero que en medio de todo eso hemos visto la mano de Dios y hemos estado a punto de tirar la toalla, pero el Señor nos ha dicho, largo camino le resta, gloria al nombre de Jesús. Y hoy tenemos la oportunidad, se nos ha dado la oportunidad de unos días más, unos meses más, quién sabe cuántos años más, para seguir haciendo lo que Dios nos ha permitido hacer a través de Él, lo que Él nos ha encomendado, gloria al nombre de Jesús. Y hablaba de Moisés, porque Moisés también bajó los brazos, un líder al que todos seguían y en un momento se cansó también. Y dijo, o en ese cansancio, cuando bajó sus brazos,
Se vio como la guerra se perdía. Porque es que en el momento del cansancio quedamos a expensas de nuestro enemigo. Y había allí dos hombres sabios y prudentes. Y notaron que cuando Moisés bajaba los brazos, sus enemigos avanzaban. Pero cuando él volvía y los levantaba, gloria al nombre de Jesús, ellos prevalecían. Y estos hombres pudieron leer ese episodio. Y fueron y ayudaron a Moisés para que sus brazos estuviesen levantados. Siéntese aquí, pero que los brazos estén levantados. ¿Sabe? Los brazos arriba son sinónimo de indefensión, de que estoy indefenso, de que me rindo. Y, por ejemplo, cuando la autoridad le dice a alguien manos arriba, ¿cierto? Es porque eso indica que el otro estaría indefenso y que es manipulable, por así decirlo, o que es accesible, por así decirlo. El mantener nuestros brazos arriba es sinónimo de indefensión, no ante cualquier cosa, ni ante cualquier persona, en señal de que estoy rendido, debe ser ante el Señor. Señor, estoy indefenso ante ti. Me rindo ante ti, cansado pero con mis brazos extendidos hacia ti, Señor, abandonado en ti, Padre Celestial. Y cuando nos enfrentamos en ese estado de indefensión ante el Señor, de abandono ante el Señor, podemos ver la gloria de Dios. Mire, Moisés sentado pero indefenso ante Dios, con sus brazos arriba, el pueblo pudo ver la victoria de Dios. Claro que nos cansamos, claro que sí. El problema es dónde estamos descansando o de qué manera lo estamos haciendo. Y Aarón entendieron que era necesario que Moisés siguiera con sus brazos extendidos hacia el cielo, con su estado de indefensión, pero hacia el Señor. Aquí estamos, porque también los brazos arriba detonan o indican la victoria, ¿cierto? Levantamos nuestros brazos en adoración, en reconocimiento al Señor, bendito sea su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y quiero decirle a alguien esta mañana, en este momento, no critique, no murmure al cansado. Antes ayude a que los brazos de ese que se ha cansado puedan seguir estando arriba. Porque hay veces hablamos del líder, es que mire, ya no hace, ya no esto y lo otro, no. Pero reconoces que él trabajaba, ¿cierto? Que él hacía y que a través de él Dios se movía. Entonces no lo critiques, ayúdalo a levantar sus manos, a que sus manos estén levantadas, porque dice la Biblia que donde hay armonía, donde hay comunión, allí hay bendición. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí el Señor envía bendición. Gloria al nombre de Jesús. ¿Dónde estamos descansando? ¿Dónde estamos descansando? Mire, Jesús escogió el pozo de Jacob. Y uno, hay veces lee eso y pasa derecho, pero es que la Biblia dice, Jesús se cansó. Cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. ¿Y por qué junto al pozo de Jacob? Era un pozo donde venían muchos. Por ejemplo, peregrinos a descansar y saciar su sed. Es allí donde el Señor tuvo el episodio con aquella mujer samaritana, ¿cierto? Donde venían incluso las mujeres a poder sacar el agua, gloria al nombre de Jesús. Era un lugar que se había erigido para saciar la sed, para permitir el descanso del que pasara por ahí. Gloria al nombre de Jesús. Y el Señor escogió, por así decirlo, el lugar correcto para descansar. Mire, cuando escogemos el lugar correcto para descansar, e incluso hasta las oportunidades de impactar la vida a otros llegan, gloria al nombre de Jesús, porque ahí fue de una u otra manera el episodio entre Jesús y la mujer samaritana. Y fue la oportunidad para Dios
impactar la vida de esta mujer y de muchos en ese sector. Gloria al nombre de Jesús, porque estaba el Señor Jesucristo descansando en el lugar correcto. Entonces, no descansemos, es normal que nos cansemos, que estemos en este estado, pero no descansemos en los amigos. Hay gente que busca primero al amigo que la presencia de Dios. O hay gente que busca primero el familiar que la presencia de Dios. Hay gente que reposa primero en su cuenta bancaria antes que en el Señor como su proveedor. Hay gente que descansa en la posición que se le ha dado, ¿no? Entonces es que yo soy el líder, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro y se hace como yo diga y descansa en eso. David quiso seguirlo haciendo de esa manera, pero requirió la ayuda de alguien para poder salir de ese problema. Él quiso seguir en la inercia, entonces como yo soy, entonces me voy hasta el autoritarismo y se hace como yo digo y allí en ese momento de cansancio se van las ideas y podemos fracasar. Necesitamos de una u otra manera el apoyo de otros. No, es que voy a descansar en los amigos, no, pero necesitas el apoyo de otros, gloria al nombre de Jesús, porque la Biblia enseña que somos un cuerpo y que unos somos miembros de los otros. Entonces quiere decir que hay una interacción. No somos solos, gloria al nombre de Jesús, pero debemos descansar en el Señor. No descansar en el menospreciar la ayuda de otros, no, hay que tenerla en cuenta, gloria al nombre de Jesús. ¿En dónde sí podemos descansar? En Jesús, porque Él lo dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, y quiero decirle en este momento, es normal que sientas cansancio. Ahorita escuchaba al hermano David orar y decir, Señor, tú, a los que estamos cansados, esto y lo otro, danos fuerza. Eso es normal. ¿Y sabe qué es lo maravilloso de nuestro Señor? Que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El único que multiplica por cero y le da. Y si estamos cansados, es normal que nos cansemos. Es normal que uno como que, ay, ahora otra vez lo mismo. Pero cuando esté en ese estado, escoja por favor el lugar correcto para descansar. Y el lugar correcto para descansar es en la presencia del Señor. Porque solo en su presencia hay delicias y plenitud, gloria al nombre de Jesús. Delicias a tu diestra, gloria al nombre del Señor. Entonces, hay que descansar es en el Señor. Porque cuando descansamos en Él, e incluso en el momento del descanso, habrá oportunidad para impactar la vida de otros, gloria al nombre de Jesús. No vaya a permitir que producto del cansancio usted cambie lo que Dios le ha dado, cambie ese ministerio, ese don, ese talento que el Señor le ha dado, solo porque lo cogió el cansancio y usted no le importó y accedió a la comida que le ofrecieron. No vaya a permitir que producto del cansancio y la arrogancia, por así decirlo, su vida corra peligro. No vaya a permitir que el cansancio lo lleve en una inercia, gloria al nombre de Jesús. No es que así se hacen las cosas y que vaya a perder su vida, por así decirlo, gloria al nombre del Señor. No vaya a permitir que el cansancio lo lleve a estar en un lugar que le va a hacer daño, como aquel enebro podía hacerle daño a Elías. No vaya a permitir que el cansancio lo lleve a estar en ese lugar donde va a sufrir, donde ese perjuicio va a impactar su vida. No, procure, gloria al nombre de Jesús, descansar en la presencia de Dios. Elías allí en el monte pudo oír la voz de Dios y recibir las instrucciones. El hombre, el profeta del fuego, acostumbrado al estruendo, por así decirlo, él pensó que allí en el monte el estruendo, no, dice, ahí no estaba el Señor, y el torbellino, no, ahí no estaba, el soplo, ahí no estaba, pero cuando oyó ese silbido apacible, allí estaba el Señor demostrándole que también en la quietud, allí en ese momento de descanso, también hay interacción con Él, y allí cuando pudo descansar en el monte, en la
la presencia de Dios, pudo interactuar con el Señor en ese momento de retomar sus fuerzas, el Señor le encomienda otras cosas a hacer. Váyase y unja por rey, y vaya y unja a su reemplazo, porque todavía hay cosas que hacer, todavía hay alguien a quien formar, todavía hay alguien a quien impactar con la palabra de Dios, todavía hay algo que hacer en el Señor. Si hasta ahora estamos con vida, si hasta ahora el Señor nos tiene aquí, es porque todavía hay algo que hacer en Él. Gloria al nombre de Jesús. Claro que nos cansamos, pero descansemos en la presencia del Señor, descansemos, reposemos, abandonémonos en su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Presentémonos ante Él como indefensos, como aquí estoy, no puedo hacer nada, no me puedo mover, pero estoy en tu presencia, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gloria al nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Soberano Dios y Padre celestial, en este momento invoco tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús, para darte gracias primeramente por la oportunidad que nos das de interactuar, de compartir tu palabra, Señor, con este grupo de hermanos. Bendito Dios, yo te pido el favor que esta palabra haga el bien para el cual ha sido enviada, Señor, que dé el fruto que tú has demandado en cada corazón para honra y gloria de tu nombre, Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno, como tú lo has determinado, Señor. Permite que germine para honra tuya, Señor. Oh, tú conoces todas las cosas, el momento por el que cada uno de los que han escuchado y han de escuchar esta palabra están pasando, Señor Jesús. Por lo tanto, fortalece sus vidas, porque tú eres el que multiplica las fuerzas al que no tiene, Señor. Gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Los muchachos se flaquean, ¿cierto? Se cansan, desmayan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gloria al nombre de Jesús. Levantarán sus manos, levantarán sus alas como las águilas. Gloria al nombre de Jesús. Correrán y no se cansarán. Bendito sea el Señor. Los que esperan en el Señor, los que descansan en el Señor, volverán a correr, volverán a volar. Gloria al nombre de Jesús.